Hola a todos. Este será un tutorial que tocará un tema muy pero muy importante para el proceso de modelado y el tema es selecciones. ¿Sí? Em, Muchas veces en la mayoría de los tutoriales de modelado, por supuesto, este tema se da como por sabido porque ya avanza sobre otras cuestiones técnicas. Em, pero digamos, eh, es importante traerlo a la luz porque, por lo menos en mi experiencia, la mayoría de los problemas que mis estudiantes muestran cuando están comenzando con el software es eh, los problemas que tienen de modelado están casi en su mayoría, digamos, en su mayoría relacionados con el, el problema de no saber cómo seleccionar algo o no saber qué es lo que tienen seleccionado en determinado momento del proceso de modelado. ¿Sí? Entonces, es muy importante eh, hablar, creo, o realizar un tutorial, creo, de acerca de esto para, bueno, para que pueda servir de material de consulta y que, bueno, que luego todo esto se aplique en objetos, en los objetos personalizados de cada uno, ¿no? Porque esto obviamente lo que vamos a ver lo vamos a ver aplicado sobre figuras sencillas, pero sirve para modelar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar eh, a hablar, por ejemplo, de algunos temas como ser, por ejemplo, los modos de selección que tiene el programa, ¿sí? Las distintas operaciones que podemos realizar con selecciones, ¿sí? Por ejemplo, sumar, restar o alternar. También veremos cómo, por ejemplo, convertir selecciones de un tipo de componente a otro tipo de componente. También veremos luego algunas utilidades de selección y de modelado que eh, vienen muy bien para el proceso de modelado y algunas técnicas y tips de selección que van a hacer que seamos más eficaces y veloces en el proceso. Entonces, con esto dicho, vamos a comenzar. Y lo primero, digamos, que la forma primera de selección, por supuesto, es con el puntero, ¿sí? El que tenemos aquí en la barra de herramientas, arriba a la izquierda, haciendo simplemente un clic con el botón izquierdo sobre cualquier objeto de la escena, este queda seleccionado, ¿sí? O sea que clic, botón izquierdo y el objeto queda seleccionado. Em, si yo quisiera, por ejemplo, sumar a este torus la esfera, o sea, sumarle a la selección de la esfera, lo que hago es aprieto la tecla la combinación de teclas Control Shift y van a ver que aparece un signo más. Entonces puedo hacer clic con el botón izquierdo y cuando lo hago con el Control Shift apretado, más ya me suma, ¿sí? Si yo hago Control Shift sobre el plano, van a ver que este se suma a la selección previa. Y como pueden notar, los dos primeros objetos seleccionados me quedaron en blanco y el último seleccionado me queda resaltado en verde. ¿Sí? Esto tiene que ver con algo que es específico de Maya y que tiene que ver con que Maya internamente guarda el orden de selección de los objetos de la escena. O sea, es consciente de que yo seleccioné primero el torus, luego la esfera y luego el plano. ¿Sí? Siempre el último objeto seleccionado va a quedar resaltado en verde. Bien. em, Ahora bien, si yo quisiera, dijimos que para sumar un objeto a la selección es apretando Control Shift, haciendo clic, ¿sí? Y lo sumamos. Ahora, si yo quisiera restar, lo que hago es suelto el Shift y dejo apretado solamente el Control
y aprieto el botón izquierdo sobre cualquiera de los tres objetos que yo quiera restar. Y fíjense que aparece un menos al lado del cursor y hago clic. Y fíjense que se restó. Si lo hago sobre el torus, se resta y me queda solamente la esfera. Control Shift, sumo, Control, resto. ¿Sí? Control Shift, sumo, Control solo, resto. Bien, ahora el puntero y el clic izquierdo es una forma de seleccionar. Luego tenemos otra, ¿sí? Por ejemplo, como que es usando el puntero también, que consiste en arrastrar fuera de los objetos, o sea, en el vacío, y crear un marco de selección de manera tal de que toque a los objetos que yo quiero seleccionar. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿sí? Ahí tengo los objetos que fueron incluidos o tocados por el marco de selección quedaron seleccionados, ¿sí? Entonces, este es el marco de selección, ¿sí? Esto me sirve para seleccionar de manera rápida, ¿sí? Desde el vacío, y puedo tocando cualquier objeto de la escena, los puedo incluir a todos, ¿sí? Entonces hago así y el marco de selección me selecciona los tres objetos. La forma de restar es exactamente igual que con el puntero. Aprieto control y para realizar el marco dejo apretado el botón izquierdo y arrastro. Y fíjense que ahí me restó los dos objetos que yo toqué, fueron restados de la selección. Si yo hago control shift, arrastro con el botón izquierdo apretado y el control shift apretado se suma, ¿sí? Ahora, si yo aprieto control y por ejemplo resto el plano, ¿sí? Me queda solamente el torus y la esfera. Si yo quisiera ahora alternar la selección, o sea que lo que está seleccionado se deseleccione y lo que está deseleccionado se seleccione, aprieto shift, ¿sí? Y arrastro un marco sobre los tres objetos. Fíjense que lo que estaba seleccionado quedó desactivado o deseleccionado y el plano me quedó seleccionado. Entonces si yo hago esto, va a cambiar la selección, la esfera va a quedar seleccionada y el plano deseleccionado, eso con shift y el botón izquierdo apretados, los dos, ¿sí? O sea, arrastro con shift y botón izquierdo. Dejo apretado el shift, arrastro con el botón izquierdo y alterno la selección. Ojo con esto porque en muchos tutoriales que he visto, cuando están sumando componentes a la selección u objetos a la selección, lo que les dicen es que ustedes pueden sumar con shift apretado, pero no es así. Para sumar siempre es control shift. Si yo hubiera hecho shift solo, pasaría esto. O sea, alterno. La esfera me queda deseleccionada. Ahora si yo hago control shift, la máquina solo suma. O sea que me quedan los tres seleccionados. Y no como antes que me quedó solamente el torus y el plano. Cuando alterno, lo que está seleccionado se deselecciona. Bien, con esto claro, esa fue la herramienta de marco de selección, que es con el mismo puntero, ¿sí? Entonces vimos cómo sumar, cómo restar y cómo alternar la selección con la herramienta de marco, ¿sí? Y podemos hacer lo mismo con el lazo. Por ejemplo, si yo selecciono esto, con el lazo podemos seleccionar formas irregulares, ¿sí? O sea, por ejemplo, algo así, ¿sí? Entonces, si yo no toco nada, no selecciono nada. Si yo toco un objeto o dos objetos, quedan seleccionados. Si yo quiero restarle un objeto, aprieto control y toco el objeto que quiero restar. Si yo aprieto control shift y quiero sumar un objeto, aprieto control shift, arrastro y dibujo el lazo y me queda sumado el objeto. Si yo aprieto control y arrastro y dibujo el lazo, todo lo que toque el lazo va a ser restado de la selección. Y si yo aprieto solo shift y hago esto, voy a alternar como lo hacía con el marco y con el puntero, ¿sí? O sea, el puntero, el marquí y el lazo funcionan exactamente de la misma manera respecto a cómo suman, restan y alternan.
¿sí? Entonces es muy importante saber eh, con qué teclas sumar, con qué tecla restar y con qué tecla alternar, ¿sí? Shift alterna, control resta y control shift suma. Bien, esto es en el modo objeto, ¿sí? Con el lazo. Y fíjense que con el lazo, cuando aprieto control para restar, no me aparece el signo menos. O sea que esto puede ser un bug del programa o algo así, de la versión, ¿sí? Y tampoco me aparece cuando yo aprieto control shift, no me aparece el más. O sea que eso puede ser un bug del programa, porque debería aparecer al lado del lazo, ¿sí? Bueno, eh, para deseleccionar, apretamos, por ejemplo, el puntero, ¿sí? Y hacemos clic en el vacío. Estamos siempre hablando de modo objeto hasta ahora, ¿eh? Estamos siempre en modo objeto. Si yo selecciono estos dos, quiero deseleccionar, aprieto clic en el vacío. Si yo quiero seleccionar la esfera, puedo hacer clic o bien puedo hacer botón derecho, select sobre la esfera. Botón derecho, select. Ahora fíjense que cuando yo hago botón derecho sobre un objeto y hago select, solamente selecciona el objeto que está debajo del cursor. Esto porque, como dijimos en clase, el cursor es consciente, de alguna manera el programa es consciente de la ubicación del cursor y reconoce el contexto. Entonces yo con el botón derecho aprieto select y solamente se selecciona la geometría que está debajo. Es muy útil esto. Si quiero deseleccionar, puedo hacer botón derecho, deselect all, ¿sí? O puedo también hacer select y después invert selection, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que estaba seleccionado se deselecciona y me queda seleccionada la esfera y el plano. Bien, también puedo hacer botón derecho en el vacío, deselect all, ¿sí? Botón derecho en el vacío cuando no hay nada seleccionado y le digo select all. Entonces me selecciona todo. Ojo con esto porque es medio peligroso si van a hacer una operación a continuación, porque esto selecciona todo lo que hay en la escena. Este botón derecho en el vacío, select all, selecciona todo lo que hay en la escena. Entonces, ojo cuando van a seleccionar de esa forma. Siempre es bueno saber cuál es el límite de la selección, hasta dónde llega, ¿sí? O qué abarca. Porque si voy a hacer un modelado y no estoy siendo consciente de que lo estoy haciendo sobre 20.000 objetos, eso me puede frizar la máquina o puede traerme algún problema seguro. Entonces, siempre es bueno conocer el límite de la selección. En este caso, hasta ahora vimos selección en modo objeto. La siguiente herramienta de selección, que es el Paint Select Tool, funciona solamente en modo componente. Van a ver que si yo selecciono la esfera y pinto, la herramienta pinta, en este caso tengo la simetría activada, ¿sí? Ahora voy a desactivarla, pero la herramienta pinta en modo caras, ¿sí? Si yo quisiera que seleccione en modo vértices, puedo venir acá, por ejemplo, select, ¿sí? Select y le digo vértices. Entonces con los vértices eh, activos, pinto y genera solamente una selección de vértices, ¿sí? Si quiero restar a la selección, aprieto control y despinto, ¿sí? Despinto los vértices que ya tengo seleccionados. Si yo quiero sumar a la selección, simplemente suelto el control y la herramienta por defecto o de comportamiento normal suma, sin apretar ninguna tecla, ya suma. Suma, suma, suma. O sea, esta herramienta se comporta diferente de las otras tres, del puntero, del marquí y del lazo, en el sentido de que para sumar no tengo que apretar nada, ya queda como pintar, es como pintar, ¿sí? Si aprieto control, resto. Si aprieto control, resto, ¿sí? Para agrandar o achicar el pincel, que esto me da mucha velocidad, aprieto B larga, la letra B larga, dejo apretado y aprieto el botón izquierdo y arrastro. Esto gira, esto cambia el radio del pincel. Entonces puedo pintar mucho más rápido, ¿sí? Y con control resto. Pinto de manera, esto puedo hacer así, me puedo alejar, aprieto B larga y ahí pinté todo el plano, ¿sí? Con control
resto, ¿sí? Me acerco, B larga, aprieto botón izquierdo y arrastro hacia la izquierda y acá el radio y ahí pinto, ¿sí? Bueno, ahora recuerden que cuando seleccionan el pincel, lo primero que hacen antes de seleccionar nada, ahora voy a decir deselect all, es decirle en qué modo de quieren seleccionar, o sea, en qué modo de componente. Entonces, botón derecho sobre la geometría, por ejemplo, bordes, ¿sí? Y ahí le digo deselect all para que limpiar eso. Y ahora sí, selecciono en modo bordes, ¿sí? Ahí pueden ver que lo que tengo seleccionado son bordes, ¿sí? Bordes, 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 ¿sí? Eh, Deselecciono, selecciono ahí, ¿sí? Eh, y bien, ahí tengo seleccionado bordes. Si yo voy a vértices, selecciono vértices. Siempre es importante tener en cuenta que cuando yo voy a esta herramienta, le tengo que indicar en qué modo de componente quiero seleccionar. Entonces, le digo caras, ¿sí? Y selecciono en caras. Control resto, y ahí estamos, ¿sí? Muy bien, lo que van a notar de esta herramienta, a diferencia de las otras tres, y es un tema que no hablé antes, que tendría que haber mencionado, es que, por ejemplo, si yo selecciono los vértices con el modo marquí, lo que van a notar es que, vamos a la esfera para que sea más claro, lo que van a notar es que si yo arrastro un marco desde acá hasta acá, ¿sí? Esta selección no solamente me seleccionó los vértices que estoy viendo, sino que también atravesó la esfera y me seleccionó los vértices que están detrás. O sea que lo que hace Maya es atraviesa el objeto en la dirección en que yo estoy mirándolo, o sea, perpendicular a la cámara, a la lente de la cámara, y atraviesa el objeto. Entonces me queda seleccionado así. Lo mismo para restar. Si yo aprieto control, restó y restó todo, atravesó todo, ¿sí? Esto es muy importante. Si quiero sumar, control shift, hago así y sumo todo. ¿Ven? O sea que esto atraviesa, es como si fuera hacia el infinito, atraviesa todo el objeto. Lo mismo va a pasar en el torus, por ejemplo, ¿sí? Fíjense ahí lo que pasó. Seleccioné acá, atravesó acá, atravesó del otro lado y ahí tengo seleccionado el resultado. Como estoy en la perspectiva, la dirección era inclinada, no era perfectamente derecha, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a una vista ortográfica, esto es muy útil porque en la vista ortográfica el marquí es muy útil para seleccionar muy rápido. Aprieto control, deselecciono, con control deselecciono, con control shift, perdón, sumo, ¿sí? Con control deselecciono, y si yo no aprieto ninguna tecla ahora y arrastro otro marquí, va a deseleccionar lo que tengo y va a seleccionar lo que le estoy enmarcando, ¿sí? Y fíjense que esto atravesó todo. Fíjense que en la ortográfica seleccionó esto, pero atraviesa todo el torus. O sea, es muy importante tener esto en cuenta y presente cuando estamos seleccionando. Cuando deselecciono, también atraviesa todo, ¿sí? Entonces ahí ven, ahí atravesó todo. Bien. Esto es un tema muy importante. Y la diferencia con el Paint Select, ¿sí? Es lo siguiente, que si yo voy a la esfera y digo, por ejemplo, caras, ¿sí? Y deselecciono y voy al Paint Select, que puedo acceder al Paint Select con el botón derecho, voy abajo a donde dice Paint Select. Ustedes pueden pintar selecciones, pintar y esculpir. Si yo voy a Paint Select, ahí se activa, como tengo la simetría activada, la voy a desactivar y ahí tengo mi pincel, ¿no es cierto? Perdón. Voy a deseleccionar, aprieto B larga, achico el pincel y ahí con el botón izquierdo selecciono. Ahora fíjense que cuando yo pinto con el Paint Select, a diferencia del puntero y del marquí y del lazo, no me está seleccionando del otro lado. ¿Sí? No me está seleccionando del otro lado. O sea que solamente pinto lo que estoy viendo. Eso es muy intuitivo, ¿sí? Porque si yo quiero seleccionar algo atrás, simplemente giro la esfera, o giro, perdón, la cámara, y voy detrás del objeto y sigo pintando. Aprieto control y deselecciono, ¿sí?
Fíjense cómo deselecciono y del otro lado no me deselecciona. O sea, el Paint Select es muy intuitivo, ¿sí? Bien. Ahora, lo mismo va a funcionar con los vértices, o sea, si lo hago con los vértices, va a ser igual. Fíjense que solamente selecciono del frente, del otro lado no, y con control resto, ¿sí? Con control, perdón, sin control ni shift ni nada, sumo, pinto, ¿sí? Y con B larga y botón izquierdo del mouse arrastro con la B larga apretada y cambio el radio del pincel, ¿sí? Que se ve reflejado en las opciones de la herramienta. Para acceder a las opciones de las herramientas siempre hacen doble clic sobre la herramienta, ¿sí? Y Maya les presenta las opciones de esa herramienta, ¿sí? Entonces vamos a hacer en el lazo, perdón, en el Paint Select. Acá pueden activar la reflexión, ¿sí? Entonces si yo pinto acá, se pinta abajo porque está con el eje Y activada la reflexión. Si yo aprieto X, van a ver que si yo deselecciono todo y pinto ahora, ahí estoy seleccionando en simetría en X, ¿sí? Muy útil. Con control lo mismo, puedo deseleccionar en simetría. Entonces desactivo la reflexión y se vuelve a comportar de manera normal, ¿sí? Bien, luego de haber hablado de la herramienta puntero o pick tool y el marquí o marco, eh, luego de haber visto el lazo, cómo funciona el lazo también y cómo trabajar con el Paint Select Tool, vamos a hablar un poquito ahora de estas tres herramientas que le siguen en orden en la barra de herramientas principal, ¿sí? Estas tres herramientas son la de traslación, rotación y escala. En realidad, estas tres herramientas no son específicamente herramientas de selección, pero nos sirven para seleccionar, como verán a continuación, objetos o componentes, ¿sí? Y tienen, digamos, tiene una razón de ser esto y tiene que ver con que me ayudan con, digamos, hacer un poco más veloz la edición de los objetos, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, si yo selecciono un objeto y aprieto la tecla W, ¿sí? Eh, estoy en el manipulador de traslación, o sea que yo ahora puedo mover el objeto, ¿sí? En cualquier eje, ¿sí? O libremente, ¿sí? Entonces, eh, si yo ahora, por ejemplo, aprieto Shift Click en el torus, lo que van a ver es que también lo puedo seleccionar. O sea que la herramienta de traslación me acaba de servir para seleccionar algo, ¿sí? Asimismo también puedo arrastrar el marco de selección y seleccionar los otros objetos de la escena, ¿sí? Y usar el control para restar, el shift para alternar y el control shift para sumar, ¿sí? O sea que estas tres herramientas, si yo aprieto por ejemplo la R de escala y ahora aprieto control y hago un marco, me sirven también para seleccionar. Lo mismo con la de rotación, ¿sí? Si yo aprieto shift y alterno, estoy en la herramienta de rotación y sin embargo pude alternar la selección o sumarle a la selección o restarle a la selección, ¿sí? Entonces es muy importante. Y les decía que tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón? Bueno, es sencilla. La razón es que apenas yo aprieto la W, ya me queda activado el manipulador, lo uso para seleccionar, ¿sí? Y enseguida, sin tener que apretar nada, me queda habilitada la herramienta de transformación, con lo cual yo, el paso siguiente a seleccionar es, sin apretar ninguna tecla ni nada, pasar a la transformación directamente. En este caso es la traslación, ¿sí? Por ejemplo, en Z, en Y o en X, ¿sí? Entonces, si yo aprieto, por ejemplo, R, ya me quedan seleccionados los objetos y los puedo escalar con el botón, apretando botón del medio y arrastrando en cualquier parte del panel, ¿sí? En el vacío o en cualquier parte. ¿Por qué? Porque yo tengo activado el
el manipulador en amarillo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, marcara el manipulador, en el manipulador marcar el eje Z, la dimensión Z, y arrastro con el botón del medio, lo que van a ver es que el eje activo es el Z, que se marca en amarillo, y entonces puedo transformar la escala en Z, ¿sí? Lo mismo va a pasar si yo, por ejemplo, paso a la rotación y marco el eje en X y enseguida giro con el botón del medio eh, los objetos. Esto me va a dar mucha velocidad en vez de estar, digamos, pensando en, bueno, tengo que primero seleccionar o vamos a decir, elegir la herramienta de selección, seleccionar y luego apretar la herramienta de transformación. Entonces esto me ahorra todos esos pasos. Directamente aprieto la W o la E o la R y selecciono. Y luego, ¿sí?, aprieto el botón del medio y hago la transformación, ¿sí? O sea, así de sencillo. Entonces esto me da mucha velocidad, sean objetos o componentes. En este caso, o sea, son objetos, pero también si fueran componentes, vamos a decir, si yo agarro, por ejemplo, la mitad del plano, ¿sí?, o algunos vértices del plano, ya me queda seleccionado los vértices que yo seleccioné, y entonces puedo girarlos o, por ejemplo, escalarlos, ¿sí?, o trasladarlos, ¿sí?, lo que yo desee, digamos. Entonces es muy práctico en este sentido de la interacción, ¿sí?, para el modelado. Bien, con esto despejado voy a pasar a modo objeto, ¿sí?, de vuelta apretando F8, ¿sí? Recuerden que como habíamos dicho, F8 es modo objeto, ¿sí? F9 es modo vértices o vertex, F10 es modo bordes y F11 es modo caras, ¿sí? Entonces si yo aprieto F9 voy a habilitar el modo de vértices, si yo aprieto F10 voy a habilitar el modo bordes, si yo aprieto F11 el modo caras, ¿sí? Y si yo quiero pasar a modo objeto aprieto o F8 o bien botón derecho y select. Recuerden, eso es muy útil y muy importante. Bien, una vez despejado el tema de las herramientas de transformación, que también sirven, como vimos recién, como como herramientas prácticas de selección, nos queda un solo modo de selección que no vimos, ¿sí?, y tiene que ver con algo que se llama, con un set de herramientas de modelado que se le agregó a Maya en la versión 2016 y se llama Modeling Toolkit. El Modeling Toolkit está ubicado, o lo pueden activar, desde el Status Line, ¿sí? El Status Line es la barra que está directamente debajo de los menús principales, ¿sí?, todos estos que tenemos en la parte superior de la interfaz. Y el Status Line es que comienza eh, con, con todos los, por ejemplo, con el módulo en el cual estamos trabajando, con los atajos de abrir archivo, salvar archivo, deshacer, hacer, rehacer, modos de selección, ¿sí? Herramientas de snapping y algunos atajos para rendering y, y materiales y iluminación, etcétera. Entonces, este status line, ¿sí?, acá al final tiene varios sets de herramientas y el primero a la izquierda de todos es el Modeling Toolkit. Si yo aprieto en el icono del, del martillito con la geometría, van a ver que ahí estoy activando el Modeling Toolkit. Lo primero que aparece en la parte superior del Modeling Toolkit, bueno, son todos los modos de componentes que yo puedo activar, y enseguida aparece el modo de selección. En este caso, como yo no activé o como yo no estoy utilizando el Modeling Toolkit, van a ver que estoy en modo Pick Marquee, que es el modo que ya veíamos, que es el modo tradicional o por defecto, ¿sí? Pero si yo aprieto
van a ver que abajo figura un modo que se llama drag, ¿sí? Y dice click drag components. Si yo paso por encima dice click drag components to paint a selection, y entre paréntesis tab. O sea que si yo aprieto, si yo voy al modo componente y aprieto la tecla tab, van a ver que mi cursor cambió desde de una flecha a un círculo. Y si yo aprieto tab y aparece un más, si yo aprieto tab y mantengo tab apretado, arrastro con el botón izquierdo apretado, van a ver que estoy pintando de alguna manera y seleccionando las caras por las cuales estoy pasando, ¿no? Entonces ahí me quedan seleccionadas, y si yo hago tab pero paso por sobre una cara que está seleccionada, me aparece un signo menos. Quiere decir que si yo ahora aprieto, lo que voy a hacer es voy a deseleccionar o restarle a la selección, ¿sí? Todas las caras que yo pinte. Entonces, esto tiene dos modos: tab apretado y botón izquierdo apretado, y arrastro, pinta selección, ¿sí? O pinta componentes. Este modo de drag funciona también al igual que el Paint Select, solamente en modo de componentes, no funciona en modo objeto. O sea, esto sirve para seleccionar componentes: vértices, caras, bordes y Vs, ¿sí? Entonces, esto suma cuando yo arrastro, y si me paro sobre alguno que ya está seleccionado, eh, resta la selección, o sea que despinta, digamos, ¿no? La diferencia que tiene, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿para qué me sirve si es igual que el Paint Select? No, la diferencia que tiene con el Paint Select es, por ejemplo, si yo selecciono vértices acá, ¿sí? Y aprieto Tab y empiezo a seleccionar, bueno, pinto, ¿sí? Pero si se fijan, eh, la diferencia con el Paint Select es que no pueden cambiar el radio de influencia de la selección. O sea que yo acá no puedo agrandar mi pincel, por decirlo de una forma, ¿sí? Sino más bien, con tab apretado, ahí sumar o restar, o sea, ahí aparece el de restar porque estoy sobre un vértice que está seleccionado, y arrastro con tab apretado y el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Resto, resto, sumo, resto, resto, sumo. Y esto no alterna la selección, es o resta o suma. Fíjense que ahí estoy sumando, 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 sumando. Y si paso por uno que está seleccionado, resto, 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 resto. Y no importa que pase por uno que no está seleccionado, sigue restando, ¿sí? Entonces no alterna la selección, ¿sí? O sea, apenas ustedes apretan el botón izquierdo, se determina que esto es siempre suma, mientras mantenga el botón izquierdo apretado. Entonces sumo, sumo, resto, resto, sigo restando, ¿sí? Resto, resto, perdón, sumo, sumo, resto, resto, ¿sí? La diferencia, decíamos, o sea, en su mayoría es igual, el comportamiento es igual al Paint Select, en el sentido de que tampoco traspasa el objeto, ¿sí? Cuando yo aprieto Tab, selecciono esto y van a ver que del otro lado no está seleccionado, ¿sí? O sea que no traspasa el objeto. Pero la diferencia principal es, como dije antes, que no pueden agrandar el pincel o el radio de influencia para seleccionar objetos. No es un pincel, o sea, esto es solamente afecta a los componentes donde ustedes están arrastrando el mouse, el puntero del mouse, con el tab apretado, ¿sí? Entonces, ahí ya vimos otro modo de selección, ¿sí? Bien, entonces, con este otro modo de selección, yo puedo desactivar el Modeling Toolkit, ¿sí? Apretar Control A y volver al Channel Box, ahí, al Channel Box. Y simplemente para acceder a este modo de selección, si yo suelto el Tab, estoy en el puntero, ¿sí? Pero si yo quiero, por ejemplo, volver a ese modo de selección, directamente aprieto Tab y ahí ven como el cursor cambia a un circulito y me pongo a arrastrar o a pintar componentes, ¿sí? Entonces ahí pinto esto, pinto esto, pinto esto, ¿sí? Y si quiero restar, pinto sobre alguno que está seleccionado. Bien. Ahora, lo que sería bueno
mencionar antes de pasar al siguiente tema es que todos estos modos que vimos de selección o todas estas herramientas y modos de selección pueden ser combinados, o sea, yo los puedo combinar y mezclar. Porque, por ejemplo, yo supongamos que quiero seleccionar la mitad de todo este plano de caras, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy en modo caras, ¿sí? Entonces agarro y aprieto marquee, arrastro, me selecciona todas esas caras y entonces ahora, por ejemplo, aprieto tab para completar esto y hago esto, ¿sí? Entonces vengo acá, selecciono esto y supongamos que ahora quiero deseleccionar algunas del medio, entonces hago así y bueno, tengo eso y de repente puedo decir, bueno, no, pero yo ahora quiero seleccionar un círculo, ¿no? Por acá, entonces aprieto Shift con el pincel, hago clic y ahí tengo mi combinación de usos de herramientas, ¿sí? Después digo, no, pero no es todo el círculo, yo quiero la mitad del círculo. Control para restar, ¿sí? Y bueno, arrastro y hago eso. Eh, o también puedo decir, bueno, esto lo combino con el lazo y aprieto Control Shift y digamos que quiero sumarle una forma más irregular, por decir algo, ¿no? Entonces sumo eso. Y entonces acá, bueno, aprieto Tab y digo, perdón, W, Tab, y estas no las quería, por ejemplo. Entonces digo, bueno, esto no las quería y las voy restando, ¿sí? Perdón, Tab, ahí, y lo resto. Entonces es muy útil esto de combinar y mezclar eh, los distintos métodos de selección, ¿sí? Y por supuesto, estos, tanto el drag como el paint select y como los demás métodos de selección me sirven para todos los modos de componentes, ¿sí? Para los vértices, los bordes y las caras. Bien, vamos a terminar con esto. Voy a pasar a modo objeto, ¿sí? Ahí estamos. Bien, luego de haber hablado de las distintas herramientas de selección y de los distintos modos de selección y de cómo estas herramientas pueden ser combinadas y mezcladas para realizar una determinada selección de componentes, vamos a pasar ahora a hablar de algunas técnicas o tips, si quieren, de selección que nos van a ser sumamente útiles a la hora de estar modelando, ¿sí? O editando objetos o componentes de objetos, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, voy a comenzar con la esfera de aquí y voy a pasar a modo de caras, ¿sí? Perdón, a modo de bordes. Supongamos que yo quiero seleccionar un borde. Bueno, ustedes ya saben que haciendo clic sobre el componente, al igual que en el modo objeto, esto me selecciona el componente en el modo que yo estoy trabajando, ¿no? En este caso, bordes. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, toda la vuelta de bordes, o sea, todo el edge loop se llama, podría hacer, por ejemplo, doble clic en este borde o en este borde, ¿sí? Y con doble clic, fíjense que me selecciona toda la vuelta de todo el edge loop entero, ¿sí? Se llama edge loop. Esto se llama edge loop y esto que voy a seleccionar ahora se llama edge ring, ¿sí? Los edge ring son la sucesión de bordes paralelos, o sea, que no se tocan. Y el edge loop es la sucesión de bordes adyacentes o que se tocan, ¿sí? Esto es un edge loop y esto, como dije antes, es un edge ring. Y esto es un edge ring en el sentido horizontal. Y esto es un edge loop en el sentido vertical, ¿sí? Bien, entonces, una forma de seleccionar un edge loop simple, muy sencilla, como dije antes, es haciendo doble clic sobre cualquiera de estos bordes. Ahora, otra forma es hacer clic en cualquier borde y Shift doble clic en el borde izquierdo o derecho adyacente, ¿sí? O sea, clic, Shift doble clic y ahí se selecciona de vuelta, toda la vuelta, ¿sí? Ahora en el Edge Ring yo no puedo hacer doble clic en uno
y seleccionar el Edge Ring. Tengo que hacer clic en uno, Shift doble clic y ahí selecciono el Edge Ring, ¿sí? Ahora, si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, desde este borde hasta este borde, lo que tengo que hacer es primero clic con botón izquierdo en este y Shift doble clic en este. Y esto me selecciona un rango específico de bordes, o sea, el rango determinado entre uno y otro, ¿sí? Entre un borde y el otro. Entonces, de la misma esto funciona exactamente igual con el Edge Ring. Si yo hago clic en este y Shift doble clic en este, van a ver que selecciono desde acá hasta acá, ¿sí? Voy a apretar F, así estamos centrados, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Esto funciona en modo bordes, como lo estamos viendo, pero también funciona exactamente de la misma manera con modo vértices. Si yo, por ejemplo, selecciono este vértice y hago Shift doble clic, vengo hasta acá, ¿sí? Y si selecciono este vértice y Shift doble clic, selecciona toda la vuelta, ¿sí? Al igual que con los bordes. Lo mismo va a suceder con las caras. Clic, Shift doble clic. O clic, Shift doble clic, ¿sí?